Buen día, me presento. Mi nombre es Stephanie Chacón Arias. La presente es para realizar la exposición del paso 1, tarea 1, cinemática en física, el ejercicio 1, simulador en línea con su sustentación. Este es mi número de documento. Mi número de grupo es 413-780. Básicamente, el primer punto lo que nos pedía era realizar la simulación, la interacción con el simulador. Ya para el paso 2, era ajustar los valores iniciales, como vemos acá, realizar una simulación con la aceleración igual a 0.0 metros sobre segundos al cuadrado. Acá tenemos la simulación. Y la siguiente era realizar una simulación con la aceleración diferente a 0.0 metros sobre segundos al cuadrado. Finalmente, pues exportamos los datos. Acá tenemos las dos tablitas. En la primera es de aceleración 0.0 metros sobre segundos al cuadrado y la que es diferente, la aceleración diferente a 0.0 metros sobre segundos al cuadrado. Básicamente, ya para el paso 4, analizamos los datos y realizamos unas gráficas. Tenemos que para cada una de las dos exportaciones de datos o simulaciones, debemos realizar una gráfica de posición en función del tiempo, es decir, distancia versus tiempo para cada tabla de estas dos. Y velocidad en función del tiempo para cada tabla, aceleración en función del tiempo para cada tabla. Es decir, distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. Para la tabla de aceleración igual a 0.0 metros sobre segundos al cuadrado, acá tenemos la primera gráfica. Esta es una gráfica constante, es lineal. Vemos que tenemos la segunda gráfica, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Tenemos aquí una línea constante ascendente lineal. Acá tenemos una línea que es constante también con su ecuación, velocidad igual a 3.8, ya que pues la velocidad aquí no cambia. Tenemos aquí la aceleración versus tiempo con la ecuación igual a 0. Acá ya está, pero listo. También es una constante. Ya para la segunda gráfica o tabla tenemos aceleración diferente a 0.0 metros sobre segundos al cuadrado. Acá visualizamos que tenemos una gráfica con la tendencia logarítmica. También la tenemos que es una línea ascendente. Y ya tenemos acá la segunda, que esta sí es una gráfica lineal constante. Vemos que a medida de que el tiempo transcurre, la velocidad aumenta. Acá también tenemos la aceleración versus tiempo. Vemos que es constante, pero la aceleración no cambia. Entonces es igual a 0.
Para el paso 5, interpretación de resultados, básicamente acá podemos ver que a partir de los resultados obtenidos en las gráficas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo para ambos movimientos con aceleración en cero y con aceleración distinta a cero, podemos concluir lo siguiente. Para el movimiento rectilíneo uniforme, en el caso de aceleración cero, la gráfica velocidad versus tiempo muestra una línea horizontal constante. Esto significa que la velocidad no cambia con el tiempo y el objeto se mueve a una velocidad constante. La gráfica posición versus tiempo es una línea recta creciente, lo que indica que un aumento uniforme en la posición característica del movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica de aceleración versus tiempo muestra valores iguales a cero, confirmando que no hay cambio en la velocidad. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el caso de la aceleración distinta a cero, la gráfica velocidad versus tiempo muestra una línea recta con pendiente positiva, lo que significa que la velocidad está aumentando de manera constante. La gráfica posición versus tiempo tiene una forma curva, lo cual indica que la posición cambia a una tasa acelerada, característica del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La gráfica de aceleración versus tiempo es una línea constante, lo cual confirma que la aceleración se mantiene estable a lo largo del tiempo. Además de eso, teníamos acá unas preguntas que son las siguientes. A. ¿Cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? A partir de las características de sus gráficas de movimiento, o sea, a partir de las gráficas de movimiento. Entonces, gráfica de posición versus tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica es una línea recta, lo cual indica que la posición cambia de manera constante con el tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, la gráfica es una curva parabólica, lo que refleja que la posición cambia a una tasa que se incrementa o disminuye con el tiempo. La gráfica de velocidad versus tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica es una línea horizontal, indicando que la velocidad es constante. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la gráfica es una línea recta inclinada, lo cual muestra un cambio constante de la velocidad. Para la gráfica aceleración versus tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es cero y en todo momento. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la aceleración es una línea constante diferente de cero. Para la pregunta B, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, el movimiento se convierte en movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad del objeto permanece constante y no hay cambios en la rapidez del movimiento a lo largo del tiempo. C. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo representa la distancia recorrida por el objeto en ambos casos. Para el movimiento rectilíneo uniforme, el área será una región rectangular, mientras que para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el área es un triángulo que indica que la distancia recorrida se incrementa con el tiempo debido a la aceleración constante. Ya para el paso 6 tenemos la explicación de los cálculos utilizando el editor de ecuaciones. Básicamente, para el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo acelerado utilizaremos las ecuaciones de las líneas de tendencia obtenidas en Excel para calcular la velocidad del motociclista en los tiempos D.
t igual a 25 segundos y t igual a 35 segundos. Entonces acá tenemos ecuaciones en movimiento. Básicamente vamos a utilizar la ecuación de velocidad. Vamos a utilizar la ecuación de velocidad. Velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial. ¿Listo? Para t igual a 25 segundos y t igual a 35 segundos, velocidad en función del tiempo es igual a 3.8 metros sobre segundos o 3.8 metros por segundo, mejor dicho. Esto indica que debido a que no hay aceleración, la velocidad se mantiene en 3.8 metros sobre segundos para cualquier valor de t. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la ecuación de velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial, más la aceleración multiplicada por el tiempo. ¿Sí? Básicamente, los cálculos para t igual a 25 segundos y t igual a 35 segundos, tenemos que velocidad en el instante de 25 segundos es igual a la velocidad inicial, 3.8 metros, 3 metros por segundo, 3.8 metros por segundo, más la aceleración 8.8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicada por 25 segundos. Multiplicación de 8.8 por 25 igual a 220. Suma de 3.8 más 220 igual a 223.8 metros por segundo. Para t igual a 35 segundos, velocidad en el instante 35 segundos es igual a la velocidad inicial 3.8 metros por segundo más la aceleración 8.8 metros por segundo al cuadrado multiplicada por 35 segundos. Multiplicación de 8.8 por 35 igual a 308. Suma de 3.8 más 308 igual a 311.8 metros por segundo. El movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad no cambia con el tiempo, es constante, en este caso, 3.8 metros por segundo, ya que no hay aceleración. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la velocidad aumenta con el tiempo debido a la aceleración constante, 8.8 metros por segundo al cuadrado. Esto causa un incremento continuo en la velocidad a medida que transcurre el tiempo, como se observó en los valores de 233.8 metros por segundo y 311.8 metros por segundo para t igual a 25 segundos y t igual a 35 segundos respectivamente. Entonces básicamente acá tenemos esas conclusiones y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.